grabar. Entonces, de acuerdo a que nadie tiene problema, estamos grabando la charla para utilidad de todos. Bueno, buenos días. La idea de esta reunión surge en los efectos de darle continuidad al trabajo que se viene haciendo en conjunto en el parque y en Pilar con respecto a lo que nos está pasando a todos, que no hace falta ahondar. También nosotros los días miércoles hacemos la reunión del comité directivo, así que la idea es aprovechar los tiempos, ahora que están moviéndose un poco los motores. Y bueno, sin más, le doy la palabra a nuestro presidente Héctor Cañete, que gentilmente nos acompaña, que tiene su empresa en el parque y que la vive igual que todos. Gracias. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, buen día para todos, bienvenidos. Acá con el doctor, con Ricardo, hemos trabajado durante todo este periodo tratando de aclarar los temas que nos preocuparon durante el periodo más agudo de la pandemia. Voy a destacar que la pandemia, o mejor dicho, el COVID sigue estando, ¿no? No es que se haya terminado esto, seguimos con los mismos problemas, un poco más leves, aparentemente. Y el tema que hoy nos reúne y que por lo menos a nosotros en nuestra empresa nos preocupa es el tema de los exceptuados. Yo no voy a entrar mucho en detalle, lo comenté antes que empezáramos la reunión. Están los exceptuados, que de alguna manera no dan muchas señales de vida, los cuales estamos tratando de averiguar en qué condiciones están, a ver si la excepción sigue manteniéndose o no. Están los exceptuados que quieren trabajar, pero no se puede tomarlos porque la RT no los cubre en caso de que hubiese un contagio. Así que hay una condición, digamos, bastante particular en cada caso. Lo cierto es que para empresas como la mía, digamos que no son empresas grandes, el hecho de tener casi un 20% del personal en esa condición seguramente nos está causando algún problema, digamos, económico, ¿no es cierto? Así que me parece que todo lo que es la legislación hoy es huérfana o está huérfana de considerar estos casos. Por ejemplo, digo, si se termina el periodo lectivo, que en realidad nunca lo hubo, pero bueno, supongamos, esta gente que está cuidando a un niño o un hijo, no debería estar ya liberada de la excepción. En fin, son varios los temas que me parece que el tema de los exceptuados genera. Así que dejo un poco a que la gente, a todos los que nos comparten con nosotros hoy esta reunión, nos comenten sus inquietudes y está el doctor Teijeiro que seguramente nos va a orientar. Así que adelante, hagan los comentarios que le parezcan pertinentes y trataremos con el doctor de resolverlos. Bueno, gracias por participar. Gracias, Héctor. Bueno, bienvenidos a los nuevos integrantes que se van sumando. Vamos a ver, de nuevo, es un brainstorming hoy, como siempre, para nutrirnos de comentar, saber qué está pasando, cómo nos estamos manejando, qué es lo que viene. Y bueno, Ricardo, si estás de acuerdo, primero presentarte porque por ahí hay alguien que todavía no te conoce, y segundo, si querés brevemente un panorama general que también sirva como disparador agregando las palabras de Héctor. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, para el que no me conoce, yo soy Ricardo Teijeiro, soy médico infectólogo. Estoy dedicado en la Sociedad Argentina de Infectología y en el Hospital Pirovano y en el grupo de expertos de CABA como asesor y en algunas otras zonas como la costa de Pinamar y demás, asesorando al secretario de Salud. Es muy interesante lo que proponía como tema Héctor. A mí me gustaría darles una idea de qué estamos viendo, lo que está pasando en el mundo y lo que creemos que puede llegar a pasar en Argentina desde el punto de vista epidemiológico. A ver, ¿cómo sigue esto? Es muy claro que nosotros estamos en el medio de la pandemia y hemos tenido regiones en el norte como Europa y Estados Unidos con segundos brotes
mucho más importante que los primeros brotes, donde han llegado a duplicar y triplicar la cantidad de casos. Vamos a evaluar, y dependiendo de muchísimas cosas, de el no manejar las medidas de prevención adecuadamente, el hecho que se hayan relajado porque hayan entrado al verano y ahora cuando ingresaron al invierno tuvieron rebrotes importantes. Son muchísimas cosas a tener en cuenta. Pero sí me gustaría, viendo lo que está pasando en el resto, qué es lo que estamos evaluando que puede llegar a pasar en nuestra región, en el hemisferio sur, sobre todo en Argentina. Como siempre digo, Argentina tiene una diversidad geográfica muy importante y Argentina la tenemos que evaluar regionalmente. Todo lo que es Cava y Amba es una cosa y las provincias obviamente son otras. Pero nosotros estamos esperando tener un pequeño impacto como un rebrote en verano que quizás no va a ser muy importante, pero sí lo vamos a tener seguramente por el hecho de que nosotros tenemos una gran cantidad de circulación, de migración interna y de los países limítrofes para lo que es las fiestas, y el intercambio es muy fluido, y para todo lo que es la temporada de verano. Yo que asesoro en la costa, uno dice, no, pero este año la gente no se va a movilizar. Les puedo asegurar que en la costa ya está todo tomado, ya hay una movilización muy importante. Si bien uno escucha a los intendentes que están con todos los cuidados, con todos los protocolos, con todas las medidas de prevención, yo les aseguro, y este fin de semana estuve allá trabajando, no se cumplen los protocolos, no está todo cuidado. Lamentablemente, la gente no está teniendo conciencia del riesgo que seguimos teniendo. Entonces, todos los que estamos viendo esto tenemos que pensar que es altamente probable que a partir de esa movilización tengamos un pico de casos. Quizás no tan importante, porque siempre va a estar favorecido por el verano, porque estamos más tiempo al aire libre, porque no estamos hacinados, porque no tenemos los riesgos de las enfermedades respiratorias del invierno. Finalizado el verano, también estamos evaluando que nosotros vamos a tener un brote o un rebrote, como lo quieran llamar, para el inicio del invierno, y ahí estamos hablando, dependiendo de las temperaturas locales, junio, julio, seguramente, que ese sí va a ser importante. ¿Por qué nosotros decimos que va a ser importante? Porque nosotros vemos que la prevalencia de enfermedad en las grandes ciudades está alrededor del 15-18% de la población. Redondeemos en el 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un 80% de la población que todavía se puede infectar. Y que lamentablemente el gran porcentaje de esa población va a llegar con ese riesgo al invierno. Por eso seguimos insistiendo en todas las medidas de prevención, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que evaluarlo desde ahora ese riesgo. Porque si bien los exceptuados hoy es un problema, y les digo que la legislación no es clara con los exceptuados y muchas veces depende de cada una de las RT. Nosotros, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, hemos decidido que aquel exceptuado que quiere venir a trabajar firma un consentimiento y viene a trabajar, inclusive a los hospitales. Las RT se están haciendo cargo en lo que es Ciudad de Buenos Aires, lo que es salud. Yo pertenezco a salud. Pero no todas las RT ya se encargan. Entonces, eso va a haber que trabajarlo individualmente. Pero esos exceptuados van a volver a tener el riesgo en cada momento que tengamos un rebrote. Mi mayor preocupación, obviamente, es el invierno. Y sé que muchos de ustedes están pensando que, bueno, que para el invierno ya vamos a tener la vacuna. Todavía no sabemos cuándo se va a iniciar con planes de vacunación de acuerdo a grupos de riesgo. Ustedes van a tener la población quizás de exceptuados,
de riesgo, quizás para el invierno vacunada. Eso es cierto, pero el resto de la población seguramente no. También van a tener que evaluar qué otras conductas van a tener que hacer para la prevención del invierno. Obviamente, y esto es seguro porque pasa casi todos los inviernos, pero este invierno se va a dar con mucha más frecuencia, no va a haber vacuna antigripal en cantidad suficiente para todo el mundo, no va a haber vacuna antineumocóxica en cantidad suficiente, y no sabemos si en el nivel privado va a haber vacuna de coronavirus. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay otras vacunas que se están haciendo estudios de investigación, como una vacuna canadiense, 3 vacunas chinas, una vacuna australiana, una vacuna española. Yo en este momento estoy iniciando 2 estudios de vacunas en mi centro de investigación en el hospital. Entonces, ese tipo de vacunas nuevas que todavía no terminan los estudios, no sabemos si va a estar a nivel comercial. Pero todo esto es lo que nos tenemos que anticipar. Si alguno de ustedes tiene pensado hacer un plan estratégico de prevención de enfermedades respiratorias, lo tiene que trabajar ahora y va a tener que tomar las decisiones en este momento, tal cual está haciendo Argentina con vacuna de coronavirus. Hoy hacer la reserva, empezar a trabajar en la logística y la distribución sin saber siquiera cuándo va a tener la vacuna, a qué precio va a tener la vacuna y si la vacuna va a ser sumamente efectiva, porque es la única manera de adelantarse. Y en eso, bueno, desde ya me pueden llamar la cantidad de veces que quieran, puedo colaborar en lo que quieran como para ir a organizarlo o organizarlo a partir del parque industrial. Eso no sería un problema, pero sí hay que empezar a evaluarlo desde ahora. Bueno, más o menos esto como concepto en general, para no estar hablando toda la charla yo, me gustaría hacer algún intercambio, siempre enriquece más las dudas que puedan tener ustedes. Yo técnicamente les puedo hablar de cada una de las vacunas. Imagínense que hay 4 plataformas fuertes de vacunas que son totalmente distintas inclusive. Y cuando se habla de vacunas se habla en genérico, como si fuese todo igual. No, no es todo igual. Por eso digo que hay que tratar de adaptarse al lugar donde uno está y cómo puede llevar a hacer la logística para poder lograr la mejor prevención. Clarísimo, Ricardo. La idea ahora es darle la palabra a las empresas presentes. Simplemente recargo un título, a ver si lo anoté bien. Plan estratégico de prevención para gente que tiene problemas respiratorios. ¿Algo así dijiste recién? Sí, sí, seguro, seguro. Ahí entra vacuna antigripal, vacuna de neumococo y vacuna de coronavirus. Perfecto. Bueno, eso es, a ver, me hace acordar a la previsión por un lado, y me acuerdo cuando arrancamos lo del coronavirus, las empresas empezaron a hacer, y después se fue contagiando, usemos esa palabra que está de moda, el tema de hacer simulacros para el primer caso de coronavirus en planta. O sea, prepararse siempre es lo mejor, y bueno, esto de tener un plan de prevención, por ahí me parece que es algo que después en todo caso cada uno preguntará. Sí, y me gustaría aclarar porque también hay que tener claro esto, no todas las vacunas tienen la misma indicación. La vacuna antigripal ustedes saben que se da todos los años. Ahora, la vacuna de neumococo no, porque puede tener población de riesgo ustedes, pero que ya estén vacunadas. Y la vacuna de neumococo se da un refuerzo a los 5 años y después, según la edad, no se da más. No es que hay que darla todos los años, eso es un error. Es más, puede traer efectos colaterales si uno la da todos los años. Es mayor el riesgo. Entonces, por eso digo que hay que adaptarse de acuerdo a la población que tengan ustedes con riesgo. Eso lo podemos trabajar en conjunto, no hay problema. Y la de coronavirus todavía no sabemos si va a quedársela todos los años o no. Bueno, la mecánica ahora es que se desmuteen, están todos muteados, la gran mayoría, desmutearse. Marcelo, siempre, si estás ahí atento, Marcelo Pederiva o Marcelo Biasín, si quieren, saludar, decir cómo están ustedes, no sé, abrir un poco, romper el hielo.
o no sé, Eugenia, a ver, el sector femenino, alguien que quería tomar la palabra y hacer algún comentario. No, yo lo que veo, Jorge, es que Sí. Martín hizo una consulta en el chat. No sé si se la querés Ah, leer bien, al bien. doctor. Buen punto, gracias Euge. A ver, la leo. Voy moderando y voy haciendo de... Buen día, dice Martín Trigo. ¿Qué se sabe de los recontagios? ¿Están confirmados? Y después, ¿qué pasará con quienes ya fueron contagiados? ¿Tienen inmunidad? Y finalmente dice, los que están licenciados desde marzo por comorbilidades, ¿está bien? ¿Estoy leyendo bien? O edad avanzada, y ya se contagiaron, ¿pueden volver a trabajar? Bueno, una super pregunta, ¿no? No, sí, acá metió un montón de preguntas. Esto tengo como un día y medio de charla. Al estilo Martín, nosotros lo conocemos, Martín. Bueno, vamos a empezar de a poquito. Los recontagios, imagínense que confirmados en el mundo, certificados, hay 300 recontagios. 300. En una patología que tiene millones de pacientes confirmados. Nosotros en Argentina tenemos algo en estudio y que posiblemente podemos confirmarlo, algo de 15-20 recontagios. No es tan fácil saber si es un recontagio. ¿Por qué? Porque tendría que ser el contagio por otra mutación del mismo virus, una pequeña mutación. Y no siempre tenemos el genotipo de los dos virus, porque ahora estamos frisando las muestras cuando hacemos un diagnóstico, pero al principio no. Entonces no es tan fácil, porque puede ser que no sea un recontagio, que sea un paciente que se contagió, mantuvo el virus inactivo, pero en el organismo, y ese mismo virus es el que lo reinfecta. Eso es una reagudización, no es un recontagio. Nosotros estamos siguiendo todo esto, pero son tan pocas las cantidades de confirmados recontagios que hoy yo no lo tendría en cuenta, no sería un problema. Inclusive esos recontagios que se dieron en el mundo, en general fueron con evoluciones mucho más simples, más banales, sin demasiado riesgo. Así que, si bien todavía no tenemos la última palabra, tenemos que considerar que está la posibilidad, pero no hace a la cantidad. Tema inmunidad también preguntaba ¿Quién fue Martín. contagiado? Nosotros, y esto es muy claro, los médicos que fueron contagiados, nosotros los ponemos en la batalla nuevamente porque teóricamente y por los estudios que estamos haciendo, tienen inmunidad, están protegidos. No sabemos cuánto tiempo van a estar protegidos, pero que estén protegidos no quiere decir que van a atender pacientes sin los elementos de protección. También los obligamos a usar todos los elementos de protección, porque no queremos correr el riesgo de un recontagio. Pero en todos aquellos que venimos evaluando, y ustedes imagínense que ya desde marzo hasta ahora tenemos una cantidad suficiente de pacientes, y en estos 6-7 meses la protección es buena. Realmente le da un nivel de protección adecuado para esta temporada. No sabemos qué va a pasar para el año que viene. Pero lo que pasó en Europa, que en el rebrote, en general, el 99,9% fueron pacientes susceptibles, no fueron pacientes que ya habían estado contagiados. Así que es de pensar, por lo que pasó en Europa, que la inmunidad es un poco más duradera de lo que veníamos pensando. Perfecto. Los que están licenciados por comorbilidades o edad avanzada ya se contagiaron, pueden volver a trabajar. Sí, los únicos que nosotros tenemos en cuenta como comorbilidad para hacerlo volver a trabajar, que son de alto riesgo, son los pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué son estos pacientes? Los pacientes inmunosuprimidos son aquellos que por algún tratamiento, por alguna enfermedad, su sistema inmunitario no es adecuado. Ahí tenemos oncológicos que están haciendo tratamiento para su enfermedad de base, pacientes VIH que no estén haciendo tratamiento,
porque el VIH que hace tratamiento, su inmunidad es adecuada y no tiene riesgo, pacientes que toman corticoides por largos plazos. Ahí hay grupos de pacientes que son los inmunosuprimidos que lo tenemos un poquito más en cuenta en el momento de volver a trabajar. A ellos los protegemos más. Bien. Creo que estaban todas respondidas, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, Martín, si estás por ahí, querés, si están bien las respuestas, y bueno, el resto está disponible para hablar. Silencio en la sala. Bueno, está todo entendido, Ricardo. Marcelo, dale, una pregunta. A ver. Excelente. Conectado. Bueno. A ver, perdón, termina Martín y vamos con Marcelo. No, por mí están bien. Buen día, ante todo. Lo único que, bueno, hablábamos de los inmunodeprimidos. Por ahí hoy hay mucha gente, principalmente con diabetes, con asma y con enfermedades cardiovasculares. Por lo menos en mi caso son los 3 grupos más grandes, que no serían los inmunodeprimidos. ¿Qué pasa en esos casos de la gente digamos, que ya se contagió? Y en esos casos nos pasa que por ahí hay gente que se contagió, que sabemos, y otra que se contagió y no lo sabemos. Entonces, por ahí la pregunta también sería, ¿podríamos hacer, en función de esto que estamos hablando, que es una muy buena noticia, de que quienes estuvieron contagiados tienen inmunidad, salir a hacer nosotros test para evaluar si la gente se cuenta con anticuerpos y en función de eso determinar la vuelta o no, o el tipo de protección? Esa es la pregunta. Sí, perfecto, Martín, entendido. A ver, todos aquellos, de todas maneras yo te digo, un diabético bien asistido, ese no es inmunosuprimido. Un diabético mal asistido sí tiene inmunosupresión y es de cuidado. Todas estas enfermedades crónicas dependen del tratamiento y de la adaptación del paciente al tratamiento para considerar si realmente no tiene riesgo de inmunosupresión. Independientemente de eso, te digo, si uno tiene grupos de pacientes que fueron COVID positivo y tuvieron PCR positiva, fueron identificados, fueron diagnosticados, no hace falta hacerle estudios serológicos para medir anticuerpos, porque por definición esos pacientes que son normales, que no son inmunosuprimidos, están realmente protegidos. Ahora, el otro grupo, que vos no sabés si realmente tuvo contacto porque fue asintomático, vos podrías hacerle serologías, estudio de anticuerpos para determinar, bueno, este tiene anticuerpo positivo, este tuvo en contacto. Podrías también discriminar y decir, bueno, yo tengo una población muy grande, voy a hacer una declaración jurada y voy a ver quién en su familia tuvo y fue positivo. Porque sabes que ese que estuvo en la familia con un positivo es más probable que tenga anticuerpos, por haber estado en contacto, no haber desarrollado la enfermedad, pero sí haber desarrollado los anticuerpos. Todo eso es posible. Ahora, antes de tomar ninguna medida, pregúntense para qué la van a tomar. Porque el problema también es que van a tener 100 estudios de 100 personas distintas, que en uno le va a venir la IgM positiva, en otro la IgG positiva, en otro las 2 positivas. Tengan bien en claro qué es lo que están buscando. Cuando uno hace un estudio serológico, lo único que busca son anticuerpos. Hay pacientes que pueden tener protección sin tener anticuerpos, porque la inmunidad celular no la miden los anticuerpos. Entonces, hay una variable de cosas a tener en cuenta. Pero no está mal si uno tiene una población muy importante al inicio o como una medida para realmente que es epidemiológica la medida y poder decir, bueno, esta gente pudo haber estado en contacto, está protegida. Perfecto. Gracias, Ricardo. Gracias, Martín. Hay un par de preguntas más. Marcelo, tenías el orden de prelación. Toma la palabra. Bueno, ¿voy yo? Sí, dale. El tipo está diciendo Buen día a todos. ¿Cómo están, doctor? Un gusto de vuelta tenerlo por acá.
Lo seguimos desde marzo, desde cuando nos sentábamos a distancia en la cámara y parecía que no pasaba nada. Una pregunta que es de interés particular, y esta es, le pido un segundo a los colegas, pero es casi personal. Tuve COVID positivo, con hisopado positivo, detectable. La verdad que la pasé muy bien, tuve algunos signos muy básicos, casi asintomáticos, no tuve ningún inconveniente. Y después, un par de meses después, me quise hacer anticuerpos porque estaba con la idea de donar plasma y decían que tenías que tener muchos, ¿sí? Y la medición de anticuerpos, cuando vi el resultado, decía negativo para las dos mediciones. Me daba un número muy bajo, me daba 4, creo, y decía que tenías que tener más de 8 si querías donar, o para que te dé positivo. Por lo que usted dijo recién, ¿se puede dar esto de una medición de anticuerpos negativos y que tenga una inmunidad celular, aunque no se determine por anticuerpos al haberlo tenido? Me saco el barbijo y lo tiro si me dice que sí, doctor, ya mismo. Sí, seguro, todos los estudios están demostrando que hay una inmunidad celular con una alta respuesta, y eso es lo que va a la memoria inmunológica. La memoria inmunológica, las respuestas que vos puedas tener cuando tengas contacto con el virus dentro de un año, justamente depende de la inmunidad celular y no la inmunidad humoral. No obstante, puede llegar a pasar que vos tengas contacto con el virus en cualquier momento ahora. No enferme ni te des cuenta, pero si en ese momento se te hace una nueva serología, quizás tenga niveles de anticuerpos positivos, porque es la forma de responder el organismo. Ok. Bueno, y la otra, en esta tengo que pedir disculpas porque entré con la charla empezada, y quería saber respecto estaban hablando de la vuelta de los aislados, o interpreté de alguna manera eso. Yo tengo una diversidad grande en 3 plantas. Tengo muchos aislados por edad, que son los más 60, ¿sí? Que oportunamente decidimos no citarlos. Somos empresa esencial, el decreto nos dice que en nuestra condición de empresa esencial, si no tienen inconveniente de salud, podríamos citar a los más 60. No lo hicimos cuando el índice R era muy alto y el índice de contagio muy elevado. Ahora que bajó y que salimos del AFO para pasar al DISPO y todo eso, la idea es citarlo y estoy teniendo posición del gremio. Pero esto es otra historia. A ver, para que justo le entró No, lo espero un ratito, sí. un llamadito. A ver, yo tengo, ahí Ya está, disculpa, pero bueno. No hay problema, doctor. Le estaba comentando respecto de citar a los más 60 que no tengan inconveniente de salud. Estoy teniendo oposición del gremio, pero eso es más para el abogado que para usted la pregunta. Vamos por otro lado. Respecto de los que tienen alguna patología de la diabetes o de los asma, que nosotros aislamos al principio, nuestra idea con servicio médico era citarlos para que traigan un diagnóstico actualizado de cuál era su situación y evaluar respecto ahora que salió del AFO para el DISPO, si dándole las condiciones de protocolo y todo, lo podríamos citar. Por lo que interpreté, si yo estoy de acuerdo con asociar, que es mi ART, y me levanta esto de no darle cobertura a los de grupo de riesgo, podría de alguna manera tomar esa determinación. Es una decisión estrictamente de vínculo ART empresa y persona, ¿correcto? A ver, totalmente. Lo que decíamos, todas las enfermedades como asma, diabetes, que estén controladas, no tienen mayor riesgo. Lo que sí hay que mantener la medida de prevención, el distanciamiento y demás. Pues fíjate, yo tengo 64 años, soy infectólogo y en este momento estoy en el hospital viendo pacientes COVID. Y obviamente las medidas, sobre todo los que tienen más de 60 años pero no tienen enfermedades, no tienen mucho sentido. Obvio que lamentablemente los decretos a veces se mantienen porque nadie los cambia. Entonces los decretos de aislamiento que siguen vigentes, lamentablemente eso quizás va a seguir pasando porque nadie toma la decisión de bajar el decreto. Y obvio que esto va a tener que charlarse con los sindicatos y con todos los grupos porque hay distintos intereses, independientemente del interés hacia el individuo. Pero ese individuo que no está pudiendo ir a trabajar, que no tiene comorbilidades, me parece que no lo estamos ayudando dejándolo en su casa. Correcto. Bueno, hay un par de preguntas más, por ahí una es muy particular, pero creo que puede ser general. La hago, que es, buen día, ¿qué tan cierto es que el uso del tapaboca o abuso de barbijo puede producir hipoxia?
a mí particularmente, es la persona que hace la consulta, que todos los días termino con dolor de cabeza o fatiga. ¿Tiene algo que ver? Eso para el doc. A ver, si uno usa un barbijo que realmente sea, como tienen que usar ustedes, de tela, sin 3, 4 pliegues, sin telas que sean demasiado firmes, porque el barbijo lo único que tiene que hacer, el barbijo social que usan ustedes, es frenar las gotas que yo elimino cuando hablo. Entonces, no tiene que ser un gran filtro, no le tiene que producir absolutamente nada de hipoxia, pero nada, no tiene ningún tipo de riesgo. Ahora, si aparte del uso del barbijo son fumadores crónicos y tienen otras cosas, obvio que todo ayuda, pero por el barbijo en sí no. Fíjense qué tipo de barbijo están usando. Claro. Sí, la hipoxia puede producir dolor de cabeza, pero son tantas cosas que producen el dolor de cabeza en esta sociedad que no le echaría culpa a la hipoxia por el barbijo. Bien, bueno, hay una más que no sé si está contestada, de Damián, si está por ahí Damián, si querés tomar la palabra, hace referencia a si el decreto que mantiene el aislamiento sigue vigente. No sé. Sí, ¿qué tal? Buen día, Jorge, buen día al resto. Sí, creo que está respondido. Justo el doctor manifestó eso recién respecto a los decretos que, si bien siguen vigentes, bueno, será una cuestión más seguro de conversar internamente cada una de las empresas con sus sindicatos y demás, me imagino. Porque me hacía referencia a eso, a esta posibilidad de que aquellos que estuvieran ya infectados y recuperados, si podían regresar o no, y me hacía ruido la cuestión del decreto. Quizás también será un tema más legal, más que por ahí para el doctor, ¿no? No, sí, seguro, es más legal y más para hablar para los sindicatos. Ya te digo que nosotros acá en los hospitales fuimos acordando con los sindicatos, con la RT, con los individuos que hoy firman un consentimiento para volver a trabajar porque el mismo personal está queriendo volver a trabajar. Entonces, nosotros eso lo consideramos también como una acción que favorece al individuo poder volver a trabajar. Si me dejan, aprovecho. Particularmente nosotros en Goodrich, la verdad que no hemos tenido mayores inconvenientes en una planta de 200 personas. Actualmente tenemos 3 personas, digamos, en aislamiento, 2 por mayoría de edad y una por una enfermedad de base. Arrancamos con 9 allá en el mes de marzo y después nuestro servicio médico trabajó con algunas de las personas que tenían asma y, bueno, con tratamientos y demás, fueron otorgados del alta. Y el problema mayor que hoy tenemos nosotros tiene que ver más con el traslado, digamos, no siendo actividad esencial. Honestamente, la verdad que nos está dificultando muchísimo tener que pagar el traslado privado en remises y micros ya lo teníamos, pero tuvimos que ampliar todos los circuitos y demás. La verdad que, no sé si esto lo dejo, digamos, como pregunta al resto, a ver si están haciendo algo, si se podrá hacer algo, si ven que haya alguna alternativa o ven que quizás se modifique esto respecto en el futuro cercano, ¿no? Perfecto, Damián, tomamos nota del costo de los traslados. La verdad que hay un montón más de costos. Hay otros temas que también están preocupando en Pilar, pero por ahí es otro capítulo. Pero sí, todo tiene que ver con todo. Perdón, no sé si Por ahí, Jorge, leí por ahí que quizás este cambio de DISPO y ASPO habilitaba, digamos, algunas actividades para utilizar el transporte público. No sé si ustedes saben algo o no. ¿Actividades de qué tipo, perdón, Damián? Actividades laborales, básicamente en general. Ah, ok. Por lo que yo tengo entendido, por ahora no se va a aceptar el transporte público para las actividades laborales generales. Por ahora no. Se están evaluando otras posibilidades con limitaciones en el transporte, con cantidad de personas que pueden transportarse en cada uno de los coches de los vehículos de transporte público. Pero por ahora no está liberado. Gracias, Doc.
Perfecto, fui a cerrar ahí porque había un ruido de una sirena. A ver, tenemos otra pregunta por acá. Bien, acá viene un tema que está de moda. ¿Qué podemos hacer con la gente que está exceptuada de ir a trabajar por tener un IMC mayor a 40 para que vuelva a trabajar? Ahí agrego yo, hay que hacer un plan de dieta, un plan de ejercicio. A ver. Es difícil porque está dentro del grupo de exceptuados. Y es muy difícil porque lograr que baje ese IMC va a demorar bastante tiempo. Sí hay que darle apoyo, es un paciente difícil en general, este tipo de paciente, hay que darle mucho apoyo, habría que trabajar muchísimo con estos grupos para lograr una mejor salud de ellos individualmente, sacando el coronavirus, porque el coronavirus para un paciente con estas características es un agresor más, pero la realidad que son muchas las cosas que lo agreden a ese tipo de pacientes, pero está dentro de las excepciones. Claro. Sí, a ver, ayer en la Cámara, un pequeño comentario, nos contactó la gente de Sport Club, y si bien son una empresa privada que se dedica a deportes, han hecho como 10 niveles y dan por internet también a muy bajo costo, y son herramientas que por ahí se pueden ir, digamos, teniendo en cuenta a los efectos de ayudar, ¿no? Ayudar, porque es en realidad para toda la familia. Si vos lo ves en tu casa, lo ve toda la familia, y entonces deberíamos cuidarnos más. Dentro de lo cual yo me incluyo, ¿no? No llego al factor más 40, pero si uno tiene la conciencia de estar bien de salud, ese es uno de los efectos buenos que tiene el COVID. Nos hace ser conscientes de que tenemos que estar mejor y con más fuerzas, en más defensas, ¿no? Hay otra pregunta acá, dice, ¿se está tratando en salud de subir la edad de 60 a 65 años? ¿Has escuchado algo de eso, Ricardo? No, supongo que se refiere a la edad de riesgo de coronavirus. No, la realidad es que ya casi está demostrado en el mundo que a partir de los 60 es donde se produce la mayor cantidad de complicaciones y no habría que exponerlo al paciente a partir de los 60. Inclusive en lo que es prevención, hay países, y todos van a tener las indicaciones de los adultos mayores, pero hay países que ya están determinando que van a empezar a vacunar a partir de los 60, y cuando ya tienen vacunado a partir de los 60, van a bajar a los 50 y van a empezar a partir de los 50. Hay países que ya están determinando proteger otros niveles de grupo de riesgo también. Pero hoy es a partir de los 60, seguro. Clarísimo, clarísimo. Bueno, no sé si queda quieren hacer algún comentario más. Están todos muteados, pero desmutéense. Si quieren, a ver, los desmuteo a todos, a ver si se puede. Y aprovechamos, nos quedan 15 minutitos de intercambio. Siempre a veces el final es más rico, ¿no? Con todos escuchando, y hay que a ver cómo hago. Ahí se van, desmutéense. Cristina. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muy bueno, doctor, todos sus conceptos que ha vertido, por supuesto desde el punto de vista médico. Entiendo que, como dijo Héctor, nuestra preocupación, además de todo lo que es la salud, va por el tema de las empresas, ¿no es cierto? A nosotros nos pasa exactamente lo mismo de lo que dijo Damián, me parece que fue con el tema del problema del traslado. Nosotros, si bien teníamos un transporte que hacía un circuito, tuvimos que ampliarlo enormemente, y tenemos 3 turnos de trabajo, con lo cual nosotros estamos 24 horas, no somos esenciales, y la verdad es que el costo del traslado es enorme. Eso, sumado a que, si bien el doctor dijo, un diabético bien asistido no es un inmunosuprimido, pero ¿cómo sabemos que tenemos un diabético bien asistido o no lo tenemos? Desde el punto de vista del personal es bastante complicado, eso sumado al que tiene EPOC, al mayor de 60, nosotros también tenemos realmente un número importante de gente que está fuera del ámbito laboral,
que se nos hace una carga enorme. Yo me siento el Ministerio de Bienestar Social en este momento, pagando cosas que no recibo, y realmente es muy complicado porque se ha extendido mucho en el tiempo, y la verdad es que no le vemos una solución a corto plazo. Ya llevamos muchos meses con esta situación, y si bien desde el punto de vista médico hay que asistir a todas estas patologías, no somos las empresas las que debemos prestar esta asistencia. Y se nos ha puesto en un decreto que debemos cumplirlo y que realmente se nos está haciendo sumamente difícil. Yo no sé el resto de los colegas qué dice, pero realmente para mí es muy complicado, para nosotros es muy complicado. El sindicato no nos ayuda, porque evidentemente no ayuda, no ayuda, no sé si porque no tiene información, si porque también tienen que cumplir los decretos o por qué, pero no es algo que uno tenga un aliado en el sindicato. La CRT tampoco. La verdad es que es una encerrona. Esto, yo lo siento como una encerrona, algo que entre el decreto, el sindicato, la persona que está en la casa cobrando y que entre venir a trabajar y no venir, elige no venir. Sinceramente, no le veo mucha salida. Sí, es un poco la realidad, ¿no, Cristina? Lo que vos decís yo lo he escuchado de distintas empresas, así que, digamos, si alguien quiere hacer algún comentario adicional, pero como vos decís, es lo que le pasa a todos. Por eso este tipo de preguntas, ¿no? Si van a subir la edad, 60 a 65, bueno, quién tiene que asistir a las personas, es un poco de conciencia también particular de cada uno, ¿no? Acá un tema también es cómo transitamos todo el 2021. O sea, este año fue un año que ya sabemos cómo, pero cómo mejoramos cosas para el año que viene y qué pasa con las personas, ¿no? Porque las personas nos seguimos poniendo viejos y tenemos que cuidarnos. Creo que es un tema más interno, ¿no? Pero por ahí el doc nos puede dar alguna idea, nos puede seguir ayudando. Esto que mencionó al principio a ver si lo encuentro, de tener un plan, hay que tener un plan interno, en la medida que se pueda, ¿no? Si la empresa no lo puede llevar adelante, bueno, vemos por ahí desde la Cámara si se puede implementar algo que sea general, hasta qué punto, eso lo podemos charlar después con el doc, lo tomo, Cristina. Por eso viene esta charla por ahí con la gente de los gimnasios, salud, bueno, obviamente la parte legal. Pero bueno, un poco esta reunión era para hacer un poco de catarsis también, si se quieren, el tema de los costos de los transportes. La verdad que son costos, y si se vuelve otra vez a parar un poco la actividad, ya no damos más, a ver, hay engancho con no sé si alguien quiere contestarle a Cristina. No, yo quiero sumarme un poco a lo que dice Cristina, lo cual comparto 100%. Yo creo que la situación esta de los exceptuados no da para mucho más. Me parece que ahí hay que resolverlo a nivel de los decretos para poder, para permitir que las empresas puedan seguir trabajando normalmente. No se puede mantener esto. Si tenés 2 personas en 200 no pasa nada, pero si tenés 10 en 50 tenés un problema grave. Y esto es lo que no está previsto en ningún lado. Y yo digo, esto no se va a poder mantener así. Yo creo que se podrá mantener hasta fin de año y después no sé qué vamos a hacer. La verdad que no está previsto en ningún lado, no hay resolución. Se siguen sumando costos. Acá en Pilar no tiene mejor idea que aumentar las tasas, crear tasas nuevas, tenemos impuestos nuevos. La verdad que no parece un camino adecuado para promover la producción. Así que la verdad que es preocupante que no se resuelva el tema de los exceptuados y que el gobierno colabore, como ha colaborado en aquellos casos al principio de este periodo donde se facturaba poco, no se facturaba, que los exceptuados por lo menos cubra el 50% del costo de los exceptuados. Porque si no, no se puede seguir adelante. Nada, era sumarme al comentario que hizo Cristina, que comparto 100%. Ahí tomamos nota, Héctor, la verdad que no lo tenía en el radar a eso.
sea, cubrir el 50% de los exceptuados, o sea, ya que no se puede despedir gente, o que está, digamos, complicado despedir, bueno, es un planteo que también se puede hacer, veremos cómo, a través de distintas organizaciones. Yo ya lo vengo comentando eso hace varios meses en otras entidades gremiales. El tema es que no es una situación general, porque acá dentro de los que participan vemos que hay gente que tiene un nivel de plantel bastante importante con muy pocos casos, pero no necesariamente en todos los casos o en todas las empresas se da lo mismo, digamos, ¿no? Y sobre todo para las pymes es donde más duele el tema de tener un porcentaje alto de exceptuados. Bien. Bueno, Yo me parece, Jorge, que ahí hay dos preguntas de Martín que a mí por lo pronto me parecen interesantes. A eso iba. Doctor. Ah, genial. ¿Querés leerlas, Euge? Bueno, dale. Una, Doc, es ¿cuál sería la mejor manera de saber quiénes tienen inmunidad? O sea, si tenemos que hacer algún tipo de test, ¿cuál sería el más conveniente? Te contesto. Primero, determinar quiénes son los que tuvieron COVID es una muy buena manera. Si ustedes tienen de la plantilla ya determinado quiénes fueron positivos, sería una buena manera. El problema que hubo en provincia, que durante mucho tiempo se hizo diagnóstico clínico y no se hizo diagnóstico de certeza, porque no había PCR, entonces solo se hacía diagnóstico clínico. En ellos, como todos aquellos que pudieron haber sido asintomáticos, la mejor manera de determinarlo hoy, y digamos que es la única, es el estudio de los anticuerpos, IgG o IgM, por distintos estudios de laboratorio. Esa es la única manera de evaluarlo. Ok. Y la otra Y dice... se suma, perdón. Ah, perdón. Dale, Marcelo. No, para cerrar, se suma a los que por decreto lo declararon COVID positivo por vivir con un positivo confirmado. Esa gente no tuvo hisopado y para nuestra estadística lo tuvimos ausente como con COVID, lo ingresamos como positivo con COVID, fue rebotado por la RT porque no tenía hisopado y no tenía CISA, así que estuvo muy enredado administrativamente para poder determinar de acuerdo a nuestros listados de ausencia por COVID quiénes fueron positivos o quiénes podrían tener inmunidad. Por eso digo que aquellos que no tuvieron diagnóstico de certeza y fueron diagnósticos clínicos, donde por su clínica se hizo diagnóstico, se tendría que hacerle la serología. Ok. Ok. No, y la otra pregunta es, en los casos de los empleados que ya fueron contagiados, ¿tiene sentido volver a aislarlos por haber estado en contacto con positivos? No, primero, todo aquel que esté trabajando en la planta ya no podría hacer un contacto estrecho, porque todos tuvimos que haber aprendido que se tiene que respetar el distanciamiento, el uso del barbijo, la higiene. Ya en las plantas se tendrían que evitar los contactos estrechos. Y nosotros no aislamos a los que ya tuvieron COVID y se enfrentaron a un nuevo contacto con un paciente. No los aislamos. Clarísimo. Bueno, excelente. ¿Alguna pregunta más? Si no, son -5. Estamos excelente con el tiempo. Jorge, discúlpame, hago sí, una Camila. consultita más con respecto a lo que estaban hablando recién. Nosotros tuvimos personas que ya se han contagiado, que han tenido COVID, y que tienen familiares dentro de la planta. Entonces, la semana pasada justo tuvimos un caso que la suegra de uno de los chicos dio positivo. Él ya había tenido... pero claro, como son familiares, estuvieron en contacto obviamente fuera de la planta y nosotros decidimos aislarlos porque previamente habíamos tenido una situación particular, la cual, como ya había tenido COVID, no lo habíamos aislado y tuvimos un problema gremial bastante serio, nos exigieron que teníamos que aislarlo igual, que había recontagios y demás. Entonces, si bien el doctor ahí lo que dice es que ellos no aíslan a aquellos que ya han sido confirmados, pero por el otro lado es como que nos surge esta duda.
O sea, ¿no deberíamos aislarlos en ningún caso? Solo los inmunosuprimidos, insisto. No en aquellos que ya han sido positivos y que vuelven a tener un contacto directo. Vos imaginate que eso, nosotros estaríamos con la planta de médicos en este momento aislada, porque nosotros tenemos un 30-40% de médicos que fueron positivos, que tienen permanentemente contacto con pacientes, y no los aislamos. A ver, dejan de tener riesgo porque tienen niveles de protección. No hay ningún tipo de reconocimiento de salud pública, no hay ninguna definición de ninguna entidad científica que diga que hay que aislarlos nuevamente. Hay que hablarlo con el sindicato y ponerse de acuerdo y llevar la charla a un nivel técnico de médicos. El médico del sindicato con un médico de ustedes. Yo no tengo ningún tipo de problema, porque esto es muy técnico. Esto hoy está haciendo... ¿Y con el tema de los recontagios? Se debe dejar de hacer cada uno lo que quiere y empezar a hacer algo en común. ¿Cómo me decías? Que con respecto a los recontagios, ¿no pueden volver a contagiarse? Como te dije de inicio, la posibilidad de recontagio es muy baja. En Argentina hay algo de 20 pacientes que se están estudiando. Si estamos hablando de 20 pacientes de recontagio en 1,5 millones, es muy baja. Estadísticamente no es significativo. En el mundo hay demostrado algo de 300, 350 recontagios. Obvio que siempre va a haber algo que salga de lo común, pero no lo podemos tener en cuenta para generalizar una medida, de ninguna manera. De acuerdo, muchas gracias. Perfecto, ahí dejamos, volví a poner el teléfono del doctor Teijeiro, que siempre está a disposición y atento, así que más que nada para alguna consulta técnica, como se acaba de decir. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, y por el tema de los gremios más que nada. Adelante, Natalia. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Tengo un caso muy particular, si bien por suerte la verdad que hemos tenido muy poquitos casos en la planta, pero tengo un caso particular que fue su esposa positiva. Espero las 96 horas a 7 días, lo mandamos nosotros a Isopar, da positivo. Venía con síntomas leves, hacemos el control con CETRAI para que se reincorpore el día 14, pero los últimos 72 horas previas a ese control había tenido síntomas leves, nunca estuvo con internación. Bueno, CETRAI lo ve y dice que todavía no conviene el ingreso porque está con síntomas leves, si bien nunca estuvo internado. Para descartar, lo mandamos otra vez a Isopar, a ver qué resultado nos da. Nos vuelve a dar positivo y nos recomiendan que esté 14 días más aislado. O sea que al señor lo tengo hace más de 30 días y no estuvo internado, ni tuvo, gracias a Dios, ningún tipo de síntomas graves como ni falta de oxígeno, ni nada más que está con síntomas leves, no sé, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, y todavía lo sigo teniendo aislado. ¿Es así tanto aislamiento en este tipo de síntomas, doctor? Mira, si es un paciente leve, diagnosticado, nosotros, si no tiene ningún otro signo, porque valorizamos otras cosas, muchas veces le hacemos una imagen radiológica, le hacemos unos estudios de sangre para ver que no tenga afección del hígado, porque este virus puede producir afección del hígado. Descartado todo eso, ese paciente que vos me presentás, a los 10 días le doy el alta. El alta, que puede seguir con sintomatología, cansancio, agotamiento, con todos los estudios normales tiene el alta. ¿Por qué? Porque la evolución de la convalecencia de una enfermedad, sea cual sea, depende del paciente. Hay pacientes que son más sintomáticos,
pueden estar más prolongadamente con algún síntoma como el decaimiento, pero ese paciente ya no contagia, entonces tiene el alta social a los 10 días. ¿Puede darle la PCR positiva? Sí, porque la PCR no mide virus, mide partícula viral. Puede tener partículas virales muertas dentro de su fosa respiratoria y va a seguir dando positiva. Y hay pacientes que pueden eliminar virus también un poco más prolongadamente, pero no son de riesgo. Nosotros ese paciente, con todos los estudios normales, está de alta. Perfecto. Gracias, doctor, por la respuesta. Natalia, discúlpame, ¿y la RT te lo dio de alta? ¿Tenés el alta de RT del paciente ese? No. No. ¿Consultó con la RT? No, no consultó con la RT. Si Claro, bien tengo la realizada, ¿eh? Tendría que consultar con la RT para ver cómo lo interpreta. Pero la RT a los 10 días le está dando el alta a un paciente oligosintomático, se llama, con muy pocos síntomas. Bien. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, impecable, impecable. Preguntas generales y preguntas particulares. Creo que todo sirve, todo suma. Y bueno, antes de que termine el año, si Dios quiere, hacemos otra. ¿Les parece? A ver cómo se acerca el tema de la vacuna y cómo vamos atendiendo cada uno de los puntos que tomamos hoy nota, también internamente en el parque. Así que de mi parte los saludo y si alguien quiere decir algo más, es el momento. No, yo solo tomo esto de que antes termine el año hacer una reunión, no sé cómo van a distribuir los champán para poder brindar, pero lo acepto, no hay problema. Lo manda Jorge por moto, nos va a llegar a todos. Yo pensé que iba a decir, hacemos la juntada de fin de año virtual o algo bueno, así. Me empecé a sonreír y era la reunión con el doctor. No me tiren la lengua que tengo acá el presidente que estoy seguro que se va a enganchar. Sí, hay que armarlo, tenés que armarlo. Porque... la reunión con el doctor, incluime si hay champán. Incluimos al doctor, tal cual. Bueno, va a haber champán y lo vamos a hacer en el centro administrativo, que tenemos 2 hectáreas de terreno, un día lindo. Lo vamos a hacer. Bien. Genial. Bueno. No, yo a modo chusmerío de intrusos, lo vi al doctor con la doctora Cohen desde Inglaterra en un micro de TN. Ni un sí ni un no, doctor, le tiró todo a flores la doctora. Bien, ¿eh? Pero está claro que de alguna manera ya tenemos intercambio con ella, desde las sociedades científicas y con otros países. Así que no, sí. Realmente estamos tratando de manejar un mensaje único, si no es muy confuso para la población. Bien. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien todos y sus seres queridos. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Ricardo.